Ok, estamos en vivo en este espacio de entrevistas a mujeres que inspiran. Hoy estamos con Valquiria Martínez, una maravillosa mujer, muy inspiradora porque además tiene una historia muy impresionante de relación con su propio cuerpo y de descubrimiento de su propio cuerpo para poder a partir de ahí enseñar, acompañar, guiar a descubrir el cuerpo de otras personas. Ella es bailarina, es actriz, es performer, es cirquera, es profesora de pilates, de yoga, con una enorme y vastísima formación en todos estos mundos de la corporalidad, un cuerpo súper maleable que como ven ha pasado por un montón de mundos siempre relacionados con el movimiento y quienes me conocen saben que este tema para mí es apasionante absolutamente, así que es muy, muy, muy hermoso tenerla aquí hoy. Bienvenida, Valky. Hola, hola Silvia, un placer para mí también acompañarte. Gracias por esta invitación. Eh, la verdad, yo constantemente estoy como en un proceso de aprendizaje sobre mi propio cuerpo y a partir de allí es que voy entregando conocimiento a los demás. Nada de lo que doy no ha pasado primero por este filtro, aun cuando todos tenemos cuerpos distintos. Siempre hay algo donde podemos encontrarnos, siempre hay alguna parte donde podemos encontrarnos. Así es. Quienes no conocen este espacio, pues les resumo brevemente. Es un espacio dedicado a escuchar las historias de las humanas que hay detrás de lo que hacen, las historias de otras mujeres que nos pueden dar un poquito de luz, de inspiración, de combustible, de energía para resonar con sus historias, para recordar nuestras historias, para recordar todo lo que hemos hecho, para valorar lo que otras mujeres han hecho y para darnos cuenta de que si ellas pueden, nosotras también, que a veces se nos olvida, a veces creemos que las otras sí, pero que nosotras no. Y, y esta sensación, a pesar de ser muy común y muy constante, no creo que se hable suficiente de ella. Y creo que una de las formas para, digamos, atravesar y salir vencedoras de esta sensación siempre de no ser suficientes, de no tener suficiente para lograr lo que queremos, es sin duda escucharnos entre nosotras, inspirarnos entre nosotras y crear como una red de, de conversa sincera, de escucha, de, y de inspiración, de posibilidad de inspiración a partir de lo que la otra ha logrado, está logrando, pretende lograr, va a lograr, podemos también nosotras nutrirnos de eso. Cuéntame cómo lo sientes eso. Uf, me toca por todas partes. Yo crecí en un pueblo en el estado de Anzoátegui, actualmente vivo en Caracas, Venezuela, pero me crié en el interior del país, en Cantaura, estado de Anzoátegui, un pueblo pequeño. Y siempre he sido una persona muy inquieta, físicamente y mentalmente. Creo que las mujeres de mi familia, mi mamá, mi abuela, las primas más cercanas, se dieron cuenta de eso y entonces, bueno, pusieron manos a la obra como para que yo pudiera desarrollar mis habilidades, aun cuando en el lugar en el que estábamos no habían como tantas posibilidades aparentes. Eh, Siempre me gustó el deporte, hice atletismo en la escuela, era una cosa que me encantaba también, era como muy hábil aprendiendo cosas, números, leí muy temprano, hablé muy temprano también, en comparación con los niños de mi edad. Y bueno, siempre estaba como inventando posiciones extrañas en casa hasta que decidieron como inscribirme en alguna actividad extraacadémica fuera de la escuela que me permitiera desarrollarme y drenar al final también, ¿no? Yo quería hacer karate, pero eso no era compatible con la vida de mi mamá en ese momento porque los horarios eran muy complicados, pero en el mismo centro donde se hacía karate había un taller de teatro para niños. Yo tendría 11 años quizás, y allí fue donde descubrí que tenía un cuerpo, que el cuerpo tenía infinitas posibilidades. Fui desarrollándome ahí como actriz cuentacuento, que era lo que ellos realmente, para lo que te formaban, y estuve muchos años trabajando con ellos. Fue una etapa muy linda de mi vida, los amigos de la vida son
de ese momento, amigos con los que viajé, amigos con los que lloré, amigos a los que despedí, muchos de ellos están ahora fuera del país. Y luego de allí, cuando terminé mi etapa escolar, que toda la hice en Cantaura, llegó el momento de irse a la universidad. Yo no quedé en la universidad que quería, pero para mi familia es muy importante que tú sigas el ciclo del aprendizaje, como que no te detengas. Era como, para ellos era como que te podías quedar congelada en el pueblo y no salir nunca más de allí. Era como su esperanza de evolución, ¿no? Claro. Entonces, cuando terminé y no quedé en la universidad por CNU, que era una prueba que se hacía hace tiempo, entonces se escuchó que cerca del pueblo donde yo vivía, está cerca de la ciudad de Puerto La Cruz, en una universidad de allí, que es una universidad meramente matemáticas, ingenierías, administración, creo que medicina también dan ahí, se estaban presentando unas pruebas. Y entonces mi familia me envió, yo como buena niña fui a mis pruebas, pero coloqué lo más difícil para no quedar, porque yo no quería, yo estudié danza, teatro, comunicación social, alguna cosa humanística que no había alrededor. Entonces, bueno, yo metí lo más difícil y quedé en ingeniería en comunicación. Mentira, en ingeniería en computación, porque había ingeniería en computación, ingeniería en comunicación y mecánica, creo que ingeniería en computación. Y bueno, sufrí 4 semestres allí, pasando siempre como al ras, fue una temporada en la que no pude hacer danza, ni teatro, ninguna actividad por fuera, que estaba dedicada a estudiar porque tenía que estudiar, porque tenía que pasar. Y también en mi cabeza estaba buscando la forma de salir de ese ciclo, o sea, ¿cómo me voy de aquí? ¿A dónde me voy? Y bueno, al final de eso, volví a presentar mi prueba del CNU en ese último año, en ese cuarto semestre, y quedé en la Universidad Central de Venezuela, pero no quedé en la carrera que quería, sino como en mi tercera opción. Entonces entré a estudiar bibliotecología y archivología. ¿Y cuál Y querías, dije, Val? bueno, revisé los horarios, no está tan mal. Yo quería estudiar idiomas modernos o quería estudiar artes para irme por artes escénicas. Artes escénicas era la primera, la segunda era idiomas modernos porque me iba bien con los idiomas también. Y la tercera, que no tenía ni la más mínima idea de qué colocar, revisé al ojo y dije, bibliotecología y archivología también es de la Facultad de Humanidades. Voy a colocar esta. Y la coloqué Wow. y en esa fue la que quedé. Al final me gradué de licenciada en archivología, que también es una carrera preciosa. Esta carrera me permitió volver a mis actividades extraacadémicas. Además, la Universidad Central de Venezuela es un lugar maravilloso donde puedes descubrirte miles de actividades. Llegando allí, yo ya había sentido lo que era dejar de trabajar el cuerpo, porque después de venir de 7 años trabajando constantemente e intensamente el cuerpo con mi grupo de teatro, luego pasé casi 2 años sin moverlo al 100%, más de los ejercicios que yo podría recordar en ese momento de lo que hacíamos en clase. Y sentía dolor, había aumentado de peso, y entonces decidí volver al cuerpo, pero como el grupo de teatro de la universidad trabajaba muy tarde, decidí tomar clases de danza contemporánea que estaban un poco más temprano y volver al cuerpo para trabajar mi expresión corporal, según lo que yo recordaba de mis clases de teatro. Entonces, bueno, la danza contemporánea me va a ayudar, porque además mi mamá había tenido en su etapa universitaria una etapa en la que había hecho danza, porque mi mamá era atleta y estaba muy rígida, y la danza le ayudó como con la soltura, ¿no? Y dije, bueno, la danza me va a ayudar. Y entré en un grupo maravilloso ahí que se llama Piso Rojo, el taller experimental de danza, con Elio Martínez, con Daniel Baxten, con Daniel Hidrogo, una gente bellísima. Y yo admiraba mucho una bailarina que había salido de las filas de Piso Rojo y que vivía afuera, que se llama Moravia Naranjo.
Entonces, claro, estar allí era como, wow, me voy a formar con la gente y después voy a volver al teatro. Pues no fue así, me fui enamorando de la danza y allí descubrí que las habilidades que había trabajado con actriz cuentacuentos, pues me funcionaban, pero necesitaba ir más allá porque los bailarines tenían otra estética, tenían la condición física, exigía mayor flexibilidad y yo era pequeña, gordita, musculosa. Entonces, claro, yo había aprendido, o sea, me había dado cuenta cuando estudié teatro que se me hacía muy fácil ver las cosas y reproducirlas. O sea, ver los ejercicios y reproducirlos. Tenía muy buena memoria y me iba muy bien con el ritmo. Entonces podía seguir la clase, pero al final de eso, en comparación con mis compañeras que venían de un trabajo de danza de toda su vida, mis extensiones y mi cuerpo no llegaban a ese punto. Y los maestros siempre me estaban empujando hacia la flexibilidad. Yo era una mujer muy fuerte en ese grupo, yo era de las mujeres la más fuerte, la que podía cargar, la que podía hacer plancha, pero no tenía tanta flexibilidad. Ok, esperemos que esto funcione. Me di cuenta que el cuerpo era distinto. Comencé a trabajar, me di cuenta que el cuerpo era distinto, sin embargo, mis maestros seguían como empujando hacia aquello de la flexibilidad y de los cánones estéticos de la danza contemporánea e incluso del ballet. Solamente había un maestro de ese grupo que trataba como con amor, o yo sentía que cada vez que entraba a esa clase, mi cuerpo lo agradecía, que es Daniel Backstein, pero luego descubrí que lo que sucede es que Daniel Backstein, que nos daba técnica Graham, eh, había hecho pilates, tenía una formación en pilates, y todo lo primero que hacía en nuestra clase era pilates, o sea, te llevaba a fortalecer y estabilizar antes de llevarte a la técnica. Entonces, bueno, descubrí que hacía pilates, me gustó, entendí un poco el tema de la respiración, lo tenía como bastante consciente, pero llegó un punto que a eso, con todas las cosas que hacía, porque yo luego, a pesar de ir a la universidad, me entregué a la danza al 100%, mi cuerpo seguía lesionándose, se lesionaba mucho. Y yo no entendía porque estaba haciendo todo lo que la gente a mi alrededor me decía, estirar, fortalecer, No, igual. Malky, no lo estamos logrando. Espera, ahora creo que es los audífonos, el micrófono de los audífonos, como que si se golpeara y así. ¿Con qué No, será? eso. Ajá, ese sonido. Eh, yo no sé si será eso, pero ¿Aló? ya no parece ser la conexión, ahora solo como los audífonos. Sí, creo que sí. Ahorita, por ¿Sí? ejemplo, no se escucha. Y no es la conexión ahora, es. Ajá, ¿Aló? ahí. Ok, Que no ok, ya va. Ya, pero qué cosa. ¿Qué cosa, vale? La tenemos. Sí, no lo No te sé. preocupes que ¿Aló? yo todo esto lo voy a editar, no te preocupes. Pero Ok, si no quiero que sigas hablando y que se oiga así, porque eso sí ya es más difícil. Eh, de suprimir, claro. claro, porque está encima de la voz. Sí, bueno, ahorita no se escucha, no sé por qué solo cuando hablas a veces. A ver, Ahorita se oye bien. ok. Entonces, bueno, nada, tenía este maestro que me trataba, que sentía que mi cuerpo agradecía el trabajo, que tenía una formación de pilates, me iba muy bien
con el trabajo con él, pero yo me seguí lesionando y me lesioné y me lesioné y me lesioné, hasta que llegué a ir al fisioterapeuta. Tenía ya un fisioterapeuta de cabecera que además es instructor de yoga, que es Félix, y Félix me hacía fisioterapia y acupuntura, y él me preguntó como, pero ¿no has probado hacer pilates? Porque todo lo que venía haciendo, lo que venía haciendo era como un callo encima de la lesión anterior. Yo le dije, oye, lo he escuchado, pero no lo sé. Y también me habló del tema de detenerme. Eso fue como si me hubiesen clavado un puñal en el corazón, detenerme ahora, en este punto donde estoy en la cúspide de mi carrera. No lo sé, ¿sabes? El drama del momento, el drama del momento donde estoy trabajando con quien quiero trabajar, estoy haciendo lo que quiero hacer, siento que he avanzado, pero realmente era como un paso hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, porque cada vez que tenía una gran presentación, regresaba muy lesionada, entonces tenía lesión en la lumbar, tenía lesión, se me inflamaba cada tiempo el nervio ciático, me desgarré los isquiotibiales, me fisuré los dedos pequeños del pie, que después, muchos años después, descubrí que me ayudaban en el equilibrio, que son una pieza fundamental en el equilibrio del cuerpo. Entonces, bueno, no sé, decidí hablar como con la directora de la compañía con la que estaba en ese momento de lleno, que era Coreoarte, y la señora Norris me dijo que bueno, que si quería detenerme me podía detener. Era mi decisión, que eso era propio de mi generación, que éramos gente que le faltaba pasión, que no podíamos terminar nada, sino que dejábamos todo como a la mitad. Yo decía, Dios mío, ¿cómo va a faltar pasión si todo lo que me ha pasado hasta ahora en el cuerpo es precisamente por la pasión de estar aquí, de querer avanzar, de querer dar lo mejor? Yo hace un tiempo dejé el teatro de lado y me dediqué netamente a la danza. Entonces, ¿cómo me va a faltar pasión? Fue como, Claro. ah, Qué duro, ¿no? Qué duro el, ir. el empujón que me faltaba, ¿sabes? Yo dije, no. Entonces, necesito parar para volver a encontrarme y elegir camino. Eso que dices Porque, es muy, muy interesante porque además me hace pensar en los límites, ¿no? En cuando ponemos límites, cómo los de afuera reciben nuestros límites, ¿no? Cómo son recibidos los límites que además se perpetuamos, que nos hacen daño, pero que benefician a otra persona de una u otra manera. Porque, bueno, exacto. porque es conveniente seguir ahí, porque es conveniente hacer eso, porque es conveniente, pero que nos daña, ¿no? Nos daña. Y Sí, yo, yo lo comenté en ese momento con bailarines ya con experiencia, con mis maestros, con mis compañeras, y para todo el mundo era normal. Era normal estar constantemente lesionado, vivir lesionado hasta cierto punto, y luego ya no dedicarte más a la danza, porque bueno, ya el cuerpo da para más, hasta los 22, 25, y de ahí te dedicas a enseñar o te dedicas a otra cosa. Y para mí, ese momento fue un momento de despertar, porque yo decía, no, que esto sea así, que esto se termine así, que yo tenga que dañarme para poder demostrar que soy valiosa. qué increíble, sí, sí, qué fuerte. Y ahora que lo dices, como que me cae muy, me resuena mucho y me recuerda por qué yo no seguí
con la danza. O sea, es exactamente eso, como cada vez que me metí de lleno por largos periodos, encontraba siempre resistencias porque no sentía que la aproximación fuese desde el amor, ¿no? Sino desde el siempre más, siempre más, siempre más, siempre más, siempre más. Y yo, y además creo que hay procesos, o sea, creo que no siempre se respetan los procesos progresivos y paulatinos del No, cuerpo para llegar a dar más, pero para llegar a dar más necesito tener unas bases bien sólidas, ¿no? Y si tú me pides más antes de que yo tenga esas bases consolidadas, me voy a dañar. Y a pesar de que nunca me lesioné propiamente, porque siempre tuve como mucha autoconciencia, de, no, eso no lo voy a hacer, eso no lo, como siempre prioricé más mi salud que lo otro, pero eso me limitó también, ¿no? De alguna forma a seguir en espacios, a dar más, a demostrar, como dices tú, pero es que sentía que era muy violento en general. No siempre, no con todos los profesores, no quiero no, generalizar, pero sucedía no, con no, para mucha nada. frecuencia y eso siempre un poco me alejó, lo confieso, y reconozco mucho esto que estás diciendo, como que, Sí, es una sensación de wow. O sea, siento que he hecho tantas cosas, no solamente a nivel físico, porque cuando te entregas a trabajar con alguien, sea teatro, danza, empresa, no solamente haces tu trabajo, sino que te entregas a procesos de producción, te entregas a procesos también de creación, te entregas a procesos de enseñanza de otros participantes. Entonces, no sé, fue como, si esto es así, creo que ya no necesito estar aquí. Y fue muy duro parar, pero fue necesario. Fue necesario para sanar físicamente, para reconocer el cuerpo que tenía en ese momento y que necesitaba, que para eso fue vital mi fisioterapeuta, como te digo, que me dijo, necesitas estabilizar aquí, necesitas fortalecer aquí, necesitas elongar aquí, para que tu cuerpo trabaje de forma más equilibrada. Y yo sentía que con el yoga volvía al círculo vicioso, porque bueno, además hacía hatha o ashtanga, que son dos tipos de yoga, eh, y me lesionaba otra vez. Me lesionaba los isquiotibiales o sentía molestias en el cuello. Entonces él me volvió a hablar de pilates, pero todo con el pilates. Yo empecé a investigar y así di con Diego López Brusón, que es el máster de Physical Mind aquí, que es una escuela internacional, y entonces me formé con Diego López Brusual y comencé a aplicar todo lo del método Pilates en mí en ese momento en el que paré, adicional a la fisioterapia y acupuntura que me hacía, y me di cuenta que sí, que era lo que mi cuerpo necesitaba en ese momento. Y entonces, bueno, además de esto, decidí adentrarme un poco en la anatomía, porque bueno, mi cuerpo necesita esto, pero si yo no tuviese este cuerpo, ¿qué necesitaría hacer? O sea, si yo fuese más flexible, ¿cómo podría fortalecer? Y si fuese fuerte y flexible, ¿cuáles serían los ejercicios para mantenerme? A partir de allí aparecieron otras cosas, ¿no? En las clases a las que asistía había gente lesionada, y entonces la clase estaba enfocada en la lesión de esa persona y los ejercicios eran particulares. Una amiga de la danza me puso a viajar. Yo acababa de terminar una relación y estaba como en proceso de sanación física y emocional. Y me dijo, vámonos a Brasil, que hay una conferencia de Pilates, tú que acabas de terminar tu certificación. Y la verdad, no sabía, no tenía el dinero, sabía muy poco el idioma, sabía una cosa muy básica, porque donde trabajaba como archivólogo, que hacía unas pasantías, mi compañera de trabajo era profesora de portugués, y entonces mi jefe decidió hacer como unas clases muy básicas, era una persona
súper agradable y podíamos como conversar cositas básicas. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que los viajes pueden ser sanadores. O sea, cada viaje te puede hacer crecer. Y sí, no tenía cómo, no tenía el dinero, no tenía el idioma, pero me entregué al universo. Así como que, bueno, universo, muéstrame el camino, aquí estoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y a partir de allí fue saliendo todo. Una amiga que entraba y salía del país me dio el dinero para poderme ir a Brasil. Además que yo la llamé para decirle que necesitaba comprar dólares para poderme ir, porque era un momento en que en Venezuela como que no fluía la moneda extranjera con facilidad. Entonces, bueno, necesito comprarlas para llevarme una parte en efectivo. Yo no tenía tarjeta de crédito. Eh, Estaba como en el punto cero. Cuando llegué con ella me dio la colegiatura completa y me dijo, no importa, o sea, es tuyo. Ahí el universo me respondió así como que, ok, ¿quieres hacerlo? Aquí está, aquí está. Me fui con lo básico, me recibió una familia maravillosa que no conocía, una familia que no tenía idea de quién era yo, Wow. solamente la referencia de que era la amiga de el amigo de su hijo bailarín. Y estuve ahí, no sé, 20 días, un mes. Esa gente me adoptó, hablamos portuñol como pudimos y me guió por toda la ciudad. ¿Y en qué ciudad? ¿Qué ciudad era? ¿Qué? ¿Qué ciudad Estaba era? en Sao Paulo. Ay, En aquí Sao estoy Paulo. ahorita. Aquí estoy ¿Es ahorita. verdad? Sao Paulo es maravillosa. Qué loco. Está en Sao Paulo, una ciudad gigante. Allí me entregué, cuando llegué al programa, que la conferencia fue el Pilates Leader Program, yo tenía como nociones de algunas cosas que quería tomar, pero las posibilidades eran infinitas. Entonces yo decía, Dios mío, yo no sé cuándo yo voy a volver a tener esta oportunidad. Entonces me inscribí en todo, o sea, teórico, práctico, máquinas, math, todo. Pues un mes intenso, hice certificaciones importantes. Allí creo que fue donde me cayó otra vez como la locha, como decimos acá en Venezuela, que hay conciencia de hacia dónde tenía que ir. Hice una certificación de las múltiples cosas que hice una certificación de una cosa que se llama educador para la salud, que son 3 niveles, y lo daba un fisioterapeuta de las Islas Canarias, que se llama Juan Castellanos. Además, el adicional tenía otra certificación de un protocolo que él utilizaba que se llama, lo denominó LAF, que son las siglas de localización, análisis y facilitación del movimiento. Entonces, a partir de la anatomía, él te decía qué lesiones, trabajamos sobre lesiones. Si la gente tiene esta lesión, ¿cómo le puedes ayudar a hacer ciertos ejercicios? Porque ejercicios no debe hacer. Y una vez que salgan de la lesión, ¿cómo puede ser que se potencien sus habilidades? Porque trabajaba con deportistas de alto nivel. Entonces eso fue, wow, sí. Y yo sentí como mi cuerpo en ese mes cambió. También trabajamos mucho con James Da Silva, que no hice su certificación, pero hice todas las clases. Él tiene una marca que se llama Garuda, Garuda Pilates, y utiliza otras máquinas. Además, James es una persona que nació y vive en Londres, pero su familia es de la India. Entonces, su bagaje ancestral es otro. Sí sabe mucho del cuerpo, tiene un trabajo como de la danza también en los ejercicios que utiliza. Sin embargo, es una persona que trata el cuerpo sumamente amable, respetando los procesos y trabaja sobre las espirales del cuerpo, que era algo que ya yo había escuchado con Diego López, que los músculos se van sobreponiendo, superponiendo uno sobre otro
en espiral, en forma de espiral, y te favorecerá cuando haces el ejercicio en el sentido de esa espiral o pensando en esa espiral, en algunos casos, en el caso de algunos cuerpos, y te favorecerá al contrario, moviéndote en el sentido contrario de la espiral, en el caso de otros cuerpos. Con James Da Silva nos movíamos en todos los sentidos posibles para que tu cuerpo sintiera qué era lo que estaba bien y qué era lo que no estaba tan bien, qué era lo que tú necesitabas. Y además experimentabas con el cuerpo de tus compañeros porque hacías la observación del cuerpo del otro. Y entonces veías qué le pasaba al cuerpo del otro, que era diferente al tuyo, con ese mismo trabajo. Entonces, wow, mi cerebro explotó. Y dije, claro, esto es lo que yo tengo que hacer a mí. Y una vez que regresé, yo comencé a dar clases de pilates un poco antes de irme, que daba clases de pilates más. Luego comencé a trabajar con una franquicia que daba clases de pilates con máquinas y ahí entonces profundicé un poco el tema del reformer, que es como una máquina que se utiliza muchísimo en el pilates. Y me di cuenta que tenía muchísima información que podía compartir, porque mis clases, que estaban llenas de lo que había aprendido en Brasil y de lo que sabía de mi cuerpo, y que respetaban los procesos del cuerpo del otro, porque yo no quería lesionar a mis alumnos, o sea, estaba siempre pendiente de cómo te sientes, qué tienes. Había mucha información verbal, porque no era solamente la información que te daban cuando yo llegaba a la clase, tenía información de general de los alumnos. Quién era, qué hacía, como cuáles eran sus actividades, si era deportista, si no era deportista, si tenía una lesión. Y yo sobre ese primer mapa hacía un bosquejo en mi cabeza de los ejercicios que iba a colocar, pero luego necesitaba conversar con el alumno para ver qué sentía y qué quería, porque no es solamente lo que necesitas, sino lo que quieres alcanzar. Tienes que hacer un mix de eso para que estés bien, para poder estar equilibrado mental, emocional y físicamente. Porque al final de cuentas, el cuerpo, al pasar por el cuerpo, también hay beneficios psicológicos y emocionales. Claro. No es solamente hacer 30 abdominales y quedarte 3 minutos en el ejercicio y sacar los chocolates, sino toda la energía que se mueve en torno a lo que estás haciendo. A partir de eso, es mucho como instructora. Tengo alumnos que volvieron familia, gente con la que trabajo desde hace muchísimos años. Y no solamente me quedé con el método Pilates, sino que bueno, luego hice un diplomado de yoga terapéutico, hice una profundización en el trabajo de los chakras, he hecho también anatomía del yoga, sigo trabajando el cuerpo, sigo encontrando diferentes caminos, porque definitivamente siento que el camino hacia el bienestar no es lineal. No es lineal. Hay muchos caminos para llegar al bienestar, como tantos cuerpos hay en el mundo, y no podemos estar cerrados a que nuestro método es el único. Entonces lo que hago es que combino y hago algo que una amiga llama entrenamiento cruzado, que no es exactamente lo que ocurre en el entrenamiento cruzado, que es que, bueno, haces pilates y haces danza, haces pilates y haces spinning, haces yoga y realizas equitación, o sea que son ejercicios que se complementan, sino que durante mi clase yo voy combinando ejercicios del método Pilates, me mantengo con los fundamentos y la respiración del método Pilates, pero también existen ejercicios del yoga, ejercicios de la danza, ejercicios del entrenamiento por suspensión, ejercicios del trabajo funcional, que yo voy observando que la gente necesita y los voy anexando a su rutina. Entonces, bueno,
Yo cuando me preguntan si hago pilates clásico, por supuesto que no. Yo lo que puedo decir es que lo que practico es pilates contemporáneo, porque es un mix de otras técnicas adicionales al método pilates. Te entiendo Y bueno, muchísimo. más o menos Yo, allí mis alumnos van avanzando. O sea, yo logro ver qué es lo que me llena de satisfacción, que mis alumnos van creciendo con amor, porque tratamos el cuerpo con amor, y van potenciando sus habilidades, van mejorando sus lesiones, van obteniendo los objetivos, van alcanzando las metas que deseen. Y bueno, la verdad es que eso en este momento me hace profundamente feliz. claro, qué importante. Qué importante ser guiados cuando no sabemos y cuando no estamos bien y cuando necesitamos ayuda y cuando tenemos alguna lesión. Quiero decir que como que suscribo todo lo que dices porque lo vi. Valquiria nos dio la semana pasada una clase en el laboratorio de movimiento de Humana Despierta, el laboratorio de movimiento en el que exploramos distintas formas de movimiento y que tenemos invitadas mensuales. Valquiria fue la primera invitada y la clase que nos dio la semana pasada, sí, muy emocionante, ¿verdad? La verdad que estoy muy emocionada de tener invitadas mensuales y de que podamos nutrir a los participantes no solamente con lo que yo puedo dar, sino absolutamente con lo que podemos recibir de otras invitadas. Imagínense todo el recorrido que ha hecho Valquiria y el honor que es para mí tenerla como invitada en el laboratorio y que la clase esté allí grabada para que los miembros del laboratorio puedan repetirla cuando quieran y yo también. Em, Porque efectivamente ahí en tu clase noté muy claramente eh, cosas que reconozco en mí también, cosas en común, ¿no? Como algún paso de formación en común y otras cosas que no. Y sin embargo, esas otras cosas que para mí son más desconocidas, muy claras, muy precisas, como con una claridad de objetivo también en lo que estamos haciendo, con una consecuencia y una coherencia entre el inicio y el fin, entre un ejercicio y otro. Y la verdad que fue hermoso hacer tu clase, fue hermoso aprender de ti, fue hermoso ver a los miembros del laboratorio que, bueno, que de alguna forma han estado formándose conmigo, abrirse a otras formas de moverse y de enseñar. Y efectivamente veo en tu clase ese mix que dices de algo como, ¿no? Una base sólida, pero que luego juega con lo otro que tú sabes, ¿no? Y además resueno, porque yo también cuando me preguntan, ¿qué tipo de yoga estamos haciendo? ¿Cuál es tu tipo de yoga que tú das? Es como, wow, ya, espérate, o sea, te puedo decir a grandes rasgos, pero a mí me gusta jugar, me gusta explorar, me gusta también ir variando en función de lo que el participante va necesitando. Y para mí eso tiene sentido, porque ¿cuántas veces no hemos visto clases en las que claramente el participante o el alumno no está logrando nada y Qué duro eso. se insiste sobre eso? Y más allá del riesgo de lesión, que es un súper tema que hemos venido tocando, está en la pérdida de tiempo, ¿no? Como que, mira, esta persona claramente no está logrando nada con esto, vamos a vernos, vamos a escucharnos, vamos a prestar atención a lo que de verdad el participante necesita, aunque no sea exactamente lo que aprendiste en tu formación tal, sino que tenga que responda a una escucha más sincera, ¿no? Como que no necesariamente después de esta postura viene esta, a lo mejor puede venir esta otra que de pronto es más amable o que de pronto resuena más con lo que esa columna necesita en este momento. Entonces, 100%, 100%, de verdad que sí. Yo soy un gran híbrido, después de todo esto que te he contado, ya lo sabes. Sí, hice teatro, hice danza, he hecho pilates, hice también circo, y con la gente del circo lo veas. También gente acostumbrada a vivir con mucho dolor, gente muy fuerte o gente muy flexible, porque trabaja en los extremos de sus posibilidades. Quizás gente que nació con esas condiciones y lo que hace es como seguir montándose en la misma condición a lo largo de toda su vida.
o gente que se lesionó y se sigue montando la lesión durante toda su vida para formar parte del show, sin sentarse a pensar que sí podemos seguir estando en el show siendo saludables, Sí, trabajando desde otros puntos, trabajando, bueno, de repente la palabra va a sonar un poco dura, pero trabajando menos salvaje, porque cuando no estamos logrando algo, como lo dices, y seguimos montándonos en el mismo ejercicio porque la cantidad de repeticiones que yo haga me va a permitir llegar al final al ejercicio, pues no es del todo cierto. Eso ¿y a costa de qué, quizás yo no? necesito pasar, exacto, necesito pasar por otro ejercicio que suavice mis articulaciones o le dé unos estímulos al cuerpo y entonces ese ejercicio es el que me va a llevar al siguiente. Yo en este momento, como te digo, sigo trabajando en mi cuerpo, sigo descubriendo cosas sobre mi cuerpo, tomo clases de danza, pero para mi disfrute en este Claro, momento, y en esas clases de danza me sigo descubriendo, porque el trabajo de la conciencia corporal es toda la vida. Hice una entrevista con Vanessa y a mí se me quedó una frase preciosa de la entrevista, que era que para entrar al templo, para conectarte con el universo, con Dios, con el superior, era necesario pasar por el cuerpo. O sea, la entrada al templo es el cuerpo. Si la entrada es el cuerpo, entonces, ¿por qué no tratarlo con amor? ¿Por qué no respetar sus procesos? ¿Por qué no avanzar? Sí, porque además yo soy una mujer que necesita resultados. O sea, si estoy haciendo algo y no veo el resultado, o sea, algo que estoy saltando. Avanzar sí, hacia lo que queremos, hacia lo que necesitamos, y avanzar saludables, con bienestar, sí, con la armonía de la energía de nuestro cuerpo, de la fortaleza de nuestro cuerpo, no sé, abrazando todo lo que somos. Una de las cosas que también me ha dejado la danza en ese trabajo duro del cuerpo inicial es abrazar mi cuerpo, aceptar, asumir, amar lo que soy y descubrirme entonces cómo trabajarlo para estar mejor y para hacer todo lo que deseo hacer. Porque sí es posible y por eso en este momento hago lo que hago y soy lo que soy. No me arrepiento de haber pasado por donde pasé, eran lecciones necesarias, pero agradezco en este momento poder guiar a otros en su proceso entonces de recuperación o crecimiento a través de estas cosas que ahora sé. increíble. Valky, cuéntanos, ya para cerrar brevemente, si alguien que te está escuchando en este momento quisiera tener clases contigo, ¿qué tiene que hacer? Mira, primero escribirme por el Instagram, que son las redes sociales que la red social que estoy utilizando ahorita más. Mi Instagram es Valkis Piso Pilates Routine. Allí podemos conversar sobre clases presenciales, que tenemos un espacio acá en la avenida principal del Bosque, clases de pilates o clases de yoga, porque allí trabajo con mi mamá, que es mi socia. Mi mamá también es instructora, pero de yoga, de Hatha Yoga. Allí podríamos hablar de clases grupales. Podría tomar también clases online, que tengo clases online en horario de 2 de la tarde, miércoles y sábado, y lunes y miércoles a las 8 de la noche. Estas clases online pasan primero por un filtro de si ha hecho clases online antes, si ha tenido algún tipo de entrenamiento anterior, una entrevista previa. Podemos hacer una clase online para reconocer ese cuerpo donde está, qué cosas conoce y qué cosas no, y luego pasar a las clases online grupales de las que te estoy hablando, que son miércoles y sábado a las 2 de la tarde y lunes y miércoles a las 8 de la noche Venezuela.
Y lo otro es que podemos agendar clases personalizadas, yo voy a domicilio y entonces trabajamos allí lo que la persona necesite. Igual hay una entrevista previa, qué quiere, qué necesita, tiene alguna lesión, ha trabajado antes el método Pilates, qué otras cosas ha hecho. Y a partir de allí, pues, van saliendo diferentes rutinas. Eh, antes de finalizar, quería comentar que el tema de las clases online en este momento es también como un descubrimiento para mí, porque yo no creía en las clases online hasta que nos tocó la pandemia y me tocó tomar clases online y mis alumnos decidieron que nos encontráramos por allí. Y bueno, me he dado cuenta que con las instrucciones precisas y con mucho trabajo de concentración, tanto del alumno como del profesor, igual podemos avanzar. Entonces, bueno, este es como un nuevo servicio que estoy abierta a dar. Y por eso las clases son pocas y los grupos no son tan amplios tampoco. Trabajo con grupos pequeños para poder prestarles toda mi atención. Claro, claro, buenísimo. Bueno, Valky, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Ya saben cómo encontrarla. Igual aquí en la descripción de este podcast, pues encontrarán todos los datos de Valkyria para que la puedan encontrar, tanto en presencia como online. Y bueno, recordarles también que una de sus clases maravillosas la pueden encontrar en el Laboratorio de Movimiento de Humana Despierta, donde vamos a tener también clases de otras invitadas. Está la clase grabada de Valkyria, están todas las clases precedentes que hemos grabado, que hemos hecho, que es un espacio para explorar, para jugar. No es necesario ningún tipo de experiencia previa, justamente estamos diseñando todas las clases en función de las necesidades y la experiencia de los participantes, que es exactamente todo lo que hemos venido hablando con Valkyria desde el inicio, ¿no? Como abocarnos a escuchar las necesidades y es un laboratorio en tanto que estamos investigando y explorando, pero con la capacidad también, la flexibilidad de cambiar de rumbo si vemos que los participantes están pidiendo otra cosa, necesitando otra cosa, que para mí eso pues es fundamental. Entonces, les espero dentro del laboratorio, Valky les espera dentro de sus clases. Y bueno, muchísimas gracias, Valky, por compartirnos tu historia. La verdad que nos lleva a una reflexión enorme, porque no solamente la reflexión va para bailarines o cirqueros o practicantes de yoga que van a los extremos, se lesionan, pero no se dan cuenta, sino también, o más que no se dan cuenta, no les importa, ¿no? Eh, o no les importa tanto como seguir, o demostrar, o continuar, o buscar una aceptación, o un puesto, o un rol, o una pertenencia, ¿no? Porque tampoco se nos enseña que sea tan importante el cuerpo y la salud, sino que también esta reflexión va a cualquier cosa que hagamos, ¿no? Si cualquier cosa que hacemos nos daña y nosotros seguimos insistiendo y seguimos insistiendo, un mes, 2 meses, un año, 5 años, pues en algún momento el cuerpo no va a continuar. O sea, en algún momento el cuerpo nos va a exigir pararnos. Y nosotros podemos elegir exigir pararnos con un daño muy grave, o podemos elegir pararnos antes, ¿no? Antes de que sea muy tarde. Y vamos a Sí. encontrarnos en el camino con comentarios como, bueno, no estás dando lo suficiente, podrías dar más, esperamos más de ti, no tienes suficiente pasión, lo que sea. Pero al final es tu cuerpo, eres tú quien decides, eres tú quien sabes dónde está la lesión, no el otro, eres tú quien sabes cuál es tu límite, no el otro. Y, y de nuevo, si hay algo que te daña, pues la invitación es a abrir la mirada, contemplar cuáles son las otras opciones que hay, ¿no? Porque no podemos vivir continuamente haciendo algo que nos daña. O sea, eso tiene un límite. Y, y podemos elegir en este momento cuándo queremos que ese límite, cuándo queremos, cómo queremos transitar ese límite, cuándo queremos pararnos y cómo hacer lo que hacemos mejor para no dañarnos, ¿no? O sea, yo creo, estoy convencida de que siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Lo que pasa es que Yo ahora lo sé, yo ahora sé que siempre hay opciones.
pero hay puntos de la vida de cada quien en la que sientes que es el único camino. Sí, sí, Y sí. bueno, nada, para eso están estos espacios también, para mostrar que siempre hay una posibilidad de salir a flote más allá del dolor. Sí, sí, sí. Y bueno, sobre el dolor también creo que de eso amerita como otra entrevista, pero creo que hay que revisar nuestra vida si tenemos dolor continuo. O sea, yo estoy completamente en contra de acostumbrarnos al dolor. Y es algo que lo hacemos con mucha facilidad porque somos seres resilientes. Yo también por mucho tiempo me acostumbré al dolor, pero justo sin pararme, ¿no? Como insistiendo, voy a un fisioterapeuta, voy al otro, a la acupuntura, vengo a esto, a la clase de lo otro, tal. Di con las respuestas y ya no sufro de los dolores que sufría y me di cuenta cuánto me había acostumbrado y de cuánto hubiese podido seguir acostumbrado. Entonces, eh, no todas las lesiones son iguales, no todas las enfermedades son iguales, no todos los problemas son iguales, pero hay que, o sea, no hay que darle al dolor como la victoria, ¿no? Hay que seguir allí, intentando, buscando, tratando, investigando, a ver cómo solucionamos, porque vivir sin dolor es posible. Solamente hay que estudiar, hay que informarse, hay que trabajar, hay que darle espacio a los profesionales, hay que intentar con uno, hay que intentar con otro, pero cuidado con acostumbrarnos a los dolores, cuidado, porque no podemos vivir en plenitud si estamos siempre con un dolor. Tal cual. Bueno, y con esa reflexión nos vamos. Gracias, Valky, de nuevo por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Ha sido muy lindo escucharte, conocer más de cerca tu historia. Muchas cosas no las sabía, así que es muy bonito como siento que conocerte mejor. Y bueno, nada, seguimos en contacto. Claro que sí, Silvia, muchísimas gracias por esta invitación. Yo quería decirte que también admiro mucho tu trabajo, es un impulso también para mí. Cada vez que observo lo que estás haciendo, el camino que has decidido tomar, yo digo, wow, si Silvia a su corta edad lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Constantemente es un trabajo que tenemos que abrazar, un trabajo que tenemos que tomar en serio, de podernos impulsar nosotras mismas a través de la mirada del otro también, sin compararnos. Lo que ella hace es maravilloso, lo que yo hago es maravilloso y todo lo que ella logrará, bendecido sea por el universo, y si ella lo puede lograr, yo también puedo lograrlo. Por eso creo que estamos aquí también, en este espacio, Claro para que sí. compartir eso. Me has erizado todos los pelitos. Ese es exactamente el objetivo de este espacio, de este podcast de Humana Despierta en general. Darnos cuenta de que se nos olvida eso también es fundamental, darnos cuenta de la forma en que recibimos también los halagos, la forma en que recibimos también los buenos comentarios, todo lo que se mueve dentro, no me lo creo, no me lo creo, me saboteo, no me saboteo, me comparo, no me comparo, envidio, no envidio, todo eso, observarlo, ¿no? Darnos cuenta que aparece, que no aparece. Todo eso nos va a dar información acerca de cómo nos estamos relacionando con lo que hacemos, con quién somos, con nuestro trabajo, con la otra, con el otro. Y yo sí creo que es absolutamente posible brillar mientras otros brillan, florecer como impulsada por el florecer de la otra. Y de eso va este podcast. Así que bueno, muchas gracias por traerlo a la luz también y gracias a quienes nos escuchan. Un beso grande.